capítulo 3, verso 1 al 15, vamos a estar compartiendo. Es un libro de mucha importancia, como toda la Escritura. Es poco mencionado en el Nuevo Testamento, sí. Hay un eco que Pablo da, después lo vamos a ver más adelante, donde habla de que por causa del pecado toda la creación fue sujeta a vanidad. Y la palabra vanidad es una de las palabras claves de este libro del Antiguo Testamento. Dice el fragmento de un poema, el que lo creó es de apellido Henley, es un poeta que vivió en el siglo XIX, vivió a finales entre principio y finales del siglo XIX, y este hombre hizo un poema. De hecho, cuenta el relato que él estaba muy enfermo en la cama de un hospital y bueno, lanza, pero es un cántico que, le digo, no siendo creyente, es hermoso el poema, porque ensalza algo importante, el yo. Termina la última frase: yo no importa cuán estrecho haya sido el camino, ni cuántos castigos lleve mi espalda, soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. Es un poema, bueno, ese es el final del poema, la última estrofa de ese poema. Y es algo que hoy en día podemos ver cómo, aún a través de este poema, sería un himno de la época. En esta época donde lo que más se exalta es la superioridad humana, se promulga el amor propio a la búsqueda personal, es también la época de la mayor insatisfacción, de mayor frustración, y extrañamente donde la humanidad en el hemisferio occidental, más se está viendo en lo que estamos nosotros, viaja sin rumbo o un rumbo de colisión, donde la supuesta libertad que forma el pensamiento más autoritario, donde el desenfreno es la religión, el Dios es cualquier cosa como se tenga ganas, la verdad es relativa, en vez de traer resultado que se promulga de felicidad, unidad, satisfacción y plenitud, se ve exactamente lo que en el correr de Dios, de la gente, correr a Dios de la ecuación, trae consigo es insatisfacción, un vacío. Fíjense el desenfreno, el fastidio, el aumento de olas de suicidios, consumo de drogas, consumo de ansiolíticos. Las personas viven con ataques de pánico, viven con temor. Hay un crecimiento en las consultas a psicólogos, psiquiatras. La carga anímica termina siendo la desesperanza. Allí vemos que el actual mensaje de Eclesiastés, y viendo cómo Dios lleva a sus hijos a llamarlos a la humanidad a reconocer su soberanía, poder y los beneficios de someterse a su señorío, ya que en definitiva nada controlamos y todo depende de Él, el creador del universo. ¿Por qué? Porque este es su mundo. Viendo la introducción, vamos a Eclesiastés. Dice así la palabra de Dios. Verso 1 en adelante. Y acá comienza con un poema. El texto del 1 al 8 comienza con un poema donde empieza a dar estas pistas. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse a abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en lo que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen de él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra de lo que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer el bien en su vida. Y también que es don de Dios que todo el hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, sobre aquellos no se añadirá
ni de ellos se disminuirá. Y lo hace Dios, para que delante de Él teman los hombres. Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Una hermosa porción. Vamos a ver el contexto. Libro de Eclesiastés, o la traducción que nosotros tenemos es Eclesiastés, pero tiene otro nombre, pero el significado sería el congregante o el predicador. El autor es Salomón. Lo que pasa que algunos, instalan en otra fecha tardía, que por ahí fue otro autor, pero por la evidencia interna, cuando se habla de la evidencia interna es lo que está en el mismo libro, da la evidencia que era el rey Salomón. Y hablando, ¿por qué habla en tercera persona? Porque quizás, hablando en sentido como el predicador, sería el predicador o el congregante, está hablando como en tercera persona, no se menciona a mí mismo, yo, Salomón, sino el predicador, y toda su vivencia, ¿no? Entonces, nosotros vemos acá que por más cuestionamiento que haya, se dice que fue Salomón, el hijo de David, el rey de Israel, o como se dice acá, rey de Jerusalén. También una de las cuestiones es ¿cuándo fue escrito? Bueno, posiblemente fue escrito en los años de ancianidad de Salomón, cuando ya era muy anciano, quizá pronto a la muerte, aún basado en el capítulo 12 de Eclesiastés, donde era el recurso final y la razón e importancia que tenían los caminos, que era temer a Dios y obedecer sus mandamientos, como reflexión final. Pero alguien que disfrutó de todos los bienes que el hombre podía tener, disfrutó de tener la sabiduría, la cual no hubo ni habrá todavía todo hombre, después de él Jesucristo obviamente, pero todo hombre no tenía sabiduría que tenía él, las riquezas que tenía él. Era un hombre que disfrutó de todos los bienes, sin embargo cometió terrible apostasía, vivió las cosas más vanas y más bajas que hubo en la cuestión humana. Por eso se ve acá el relato, y aunque pareciera el relato de un alma desesperanzada, de un alma que está como frustrada. Muchos pueden leer este libro de Eclesiastés y muchos han dicho, bueno, pero este es el escrito de una persona cínica, como que está burlándose de todo, en definitiva es muy depresivo. Bueno, no ese es el sermón. El sermón que está dando el predicador es otra connotación, porque vemos algo, que una de las palabras claves que está hablando este libro es la palabra vanidad. La palabra vanidad. En todo el libro me refiero, ¿no? Es la palabra vanidad. La palabra que tiene que ver ahí, tiene que ver con algo vacío, algo fútil, sin significado, algo pasajero, que se asemeja, sería la palabra como transmitido como si fuera el vapor. Algo que no tiene sustancia, ahí desaparece. Sería la vida según esto, ¿no? Y acá hay un énfasis mostrado que la vida debajo del sol, fuera de Dios, sí es vana, es vacía, es hueca, mostrando que Dios llena todo le pertenece a Él y Dios lo dirige todo. Hay un autor de apellido Garrett, dice lo siguiente: debemos reconocer que somos mortales, debemos disfrutar la vida como un don de Dios. Digo, habla del significado, ¿no? Que habla de lo que es este libro, el mensaje, según este autor, ¿no? Que debemos reconocer que somos mortales, que todo lo que vivimos en la vida debemos tomarlo como un don de Dios, un regalo de Dios, y que también que debemos temer a Dios. En definitiva, Dios es el creador de todas las situaciones. Ahí en Eclesiastés capítulo 7, verso 14 dice: en el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Estamos hablando de él, que el hombre nada halle en sí mismo después de él, solo buscando a Dios. Esto es lo que dice este autor, ¿no? Y a la luz de las Escrituras sigue diciendo, no tenemos el control, una de las realidades, no tenemos control de la vida. Hoy el hombre juega a ser Dios y muchos se enloquecen porque las cosas no salen como yo quiero. Y esto tiene que ser así y no sale como yo quiero. Entonces viene el afán, la ansiedad, se empiezan a enloquecer y comienzan a ponerse mal. ¿Por qué? Porque las cosas no salen como uno quiere. Pero debemos entender de que no tenemos el control. Por eso, como título del sermón, yo le puse El Señor de los Tiempos. Y podemos ver a la luz
de las Escrituras, como subtítulo le puse Fundamentos para la vida, cediendo el control. El intento del hombre por controlar la vida, por sus propias acciones, o de alcanzar la realización por sus propios medios, es un ejercicio como el de querer pastorear el viento, dice este autor. ¿Qué quiere detener el viento? Querer pastorear quiere decir querer dirigir el viento. El querer toda tu vida, afanarte de todo eso fuera de Dios, no vas a tener satisfacción plena. Tendrás un tiempo, pero no es. Es un ejercicio como el de querer pastorear el viento, que inexorablemente va a llevar ¿a dónde? A la frustración mental. Querer tener el control, y ese es el problema de muchos. Quieren tener el control de todo, de su familia, de los hijos, de los parientes, de los padres, del trabajo. Todo el mundo tiene que manejarse como ellos piensan que se maneje. Cuando no hacen las cosas así, se enojan y se enfurecen, porque no debe ser así. ¿Y quién te dijo que vos tenés el control? Esto tiene que ser así. ¿Quién te dijo? Muchas veces se manejan por ideas totalmente propias. Y en las situaciones de la vida. ¿Por qué me va de esta manera? ¿Por qué me va de esta otra manera? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Me está yendo mal las cosas. Dios está enojado. ¿Quién te dijo? Muchas veces que estés saliendo las cosas como no quieras, posiblemente es el mayor apoyo y respaldo de Dios para tu vida, para enseñarte y tratar con tu corazón. Enseñarte que llevarte la frustración de tu vida, y muchas veces lo que genera más frustración en esta generación de cristal, ¿cuál es? Que todos buscan que se le hagan su capricho. Y si no se les concede el capricho, se crea una generación débil. No puede soportar la adversidad. No aguantan las adversidades. Todo les crea ansiedad. Entonces debemos tener en cuenta que también de este libro se dice que es el libro más actual de la Biblia, ya que capta de manera vívida la desesperación de un mundo sin Dios. Es exactamente lo mismo que se vive hoy en día. Hoy un mundo sin Dios, la sociedad sin Dios, vive de una manera alocada, desenfrenada, llena de afanes, de ansiedades, creyéndose encima el mismo cuento. Como decía el poema, yo soy el capitán de mi destino, soy el dueño de mi alma. ¡Wow! Es un himno contemporáneo, pero termina siendo nada más que ilusión. Acá el predicador dice lo siguiente, yendo al poema en los primeros 8 versículos. El tiempo tiene su origen. ¿Por qué? Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. El Dios eterno, que no existe el tiempo en la eternidad, el tiempo cronológico. Dios está y habita en la eternidad. Dios es eterno. Él siempre existió. Debemos tener en cuenta esto, que el origen del tiempo es Dios. Es un instrumento en Dios. Por eso el primer encabezado le puse el instrumento de Dios, el tiempo. Él lo ordena según su voluntad y determina los momentos o temporadas para cada una de las vidas, cada uno de los seres humanos, y el trayecto de la historia desde la creación hasta el día de hoy, hasta que Dios determina el fin de esta existencia, en la vida personal de cada ser humano y en la existencia de este mundo, donde vendrá cielo nuevo y tierra nueva, donde los acontecimientos serán según su voluntad. Cada cosa tiene su tiempo y tiene su hora. Dios es el origen del tiempo. ¿Por qué? Porque Él es el creador, que es eterno e infinito, pero en su economía, o sea, la forma, su mayordomía, cómo administra su creación, lo hace a través, en este universo material, es a través del tiempo. Esta es una invitación a observar su soberanía, su poder y su gloria, al igual que lleva a los hombres a estar involucrados en Dios, porque en este sentido no está hablando el sermón, ay bueno, todo depende de Dios, caigo en el fatalismo. ¿Qué es el fatalismo? Bueno, si Dios lo determinó, ¿yo qué voy a hacer? ¿Para qué me voy a mover un dedo? Si Dios ya sabe lo que va a pasar, ¿para qué voy a ir allá? Si Dios sabe ya que tengo necesidades, pero Dios sabe si me va a proveer o no, ¿para qué voy a ir a buscar trabajo? Más vale me quedo en mi casa. Ponemos a Dios que lo que ocurra, bueno, si hoy me muero, y no me muero, no me muero. Dios sabe, entonces me quedo ahí
practicando el quietismo. Bueno, eso no tiene que, ese es el pensamiento fatalista. Bueno, Dios no es un fatalista, porque a la vez este sentido es llamar a su pueblo a admirar a Dios por su soberanía en su creación, que Él controla los tiempos, que Él controla la historia, pero a su vez nosotros estamos involucrados. Dios quiere que estemos involucrados con Él. Y la humanidad entera está involucrada con las decisiones que se están tomando, como quiera, todo confluye a hacer la soberana voluntad de Dios. Pero dentro de su soberanía, Dios también llama al ser humano a buscarle, llama a tener relación con Dios, estar involucrado con Dios. Aún los acontecimientos de la vida, aún aquello de mayor insignificancia de las mismas, sin Dios. Y debemos buscar lo maravilloso y productivo que es vivir a pleno, bajo la soberanía, confiando en su poder, en humilde dependencia. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere bajo el cielo tiene su hora. Hay momentos, hay temporadas, hay momentos de Dios para trabajar o para descansar. Hay todo momento, pero ¿qué pasa? Esto nos debe llevar no a tirarnos fatalistamente y bueno, no es una vida apática, sino en el sentido de que gozarnos en Dios y aprovechar los tiempos y los momentos que Dios nos da en las distintas etapas de la vida para nosotros poder disfrutar a pleno lo que Dios tiene para nosotros y para cada una de las personas. En el verso 2 al 8 comienza a detallar tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y de arrancar lo plantado, tiempo de nacer y tiempo de morir. Dígame, ¿dónde está la elección del hombre ahí? Ninguno decide cuándo va a nacer y ninguno va a decidir cuándo va a morir. Estas ideas que está tirando son como ideas que vienen en pareja y como verdades que se contrastan para mostrar los distintos tiempos y épocas. Son como antítesis, son verdades que se contraponen, pero en todo se refleja que el hombre está sometido al tiempo. En estos 15 versículos, la palabra tiempo está dicha unas 30 veces. O sea que hay un énfasis respecto al tiempo. Como palabras que se repiten, una de las cosas ahí se ve el énfasis del autor, y aquí está hablando del tiempo como instrumento de Dios. Pero es un instrumento. ¿Vieron cómo el dicho dice, el tiempo lo cura todo? No cura todo el tiempo. Dios a través del tiempo puede permitir algunas cosas, pero es la intervención de Dios. El tiempo no es una persona. El tiempo no tiene características de una persona ni puede sanar nada. Es un instrumento de Dios. Como se repite en este sentido, estamos sometidos todos al tiempo de Dios. El hombre no es el centro y no tiene elección. Una teología humanista, claro, yo puedo plantar, puedo hacer esto, pero ¿dónde decidiste nacer y dónde decidiste vas a morir? Aunque hoy se vende, aunque hoy la ONU promueve en la famosa Agenda 2030 el plan de algunos psicópatas que quieren hacer un gobierno de unas pequeñas élites, querer defender, por ejemplo, y promover, por ejemplo, el derecho a la reproducción disfrazando el aborto. Es asesinato sistemático de los niños por nacer, indefensos, queriendo jugar a ser Dios. Tampoco se puede decidir cuándo morir, aunque hoy en día ya en Europa está habilitado, no sé si en Estados Unidos, países donde está la muerte digna, la eutanasia, disfrazando el asesinato asistido o el suicidio asistido. Por la razón que sea, el hombre no puede jugar a ser Dios. Y aunque ellos digan, no, yo tal fecha me van a inyectar y me voy a morir, Dios ha decidido que ahí partas de esta tierra a rendir cuentas delante de Él. Porque la Biblia dice, está establecido que el hombre muera solamente una vez y después del juicio. Y la Biblia es clara, Dios da y Dios quita la vida. Muchos, disfrazando la ciencia, buscan experimentos sociales para gobernar. Vender esta cultura de la muerte, disfrazándolo con derecho reproductivo, como dije, o que juega a ser Dios, diciendo, no es el derecho reproductivo, no, es aborto. Pero esto no quedará impune. Al querer gobernarse a sí mismo, el hombre solo repite el patrón del Edén. Y su inspiración
es el mismo, la serpiente antigua. El origen es diabólico y que también habrá tiempo para retribución, porque llegará el día que aún Satanás mismo será lanzado al lago que arde con fuego y azufre. Y aquellos que promueven esta cultura de la muerte, si no se arrepienten, delante de Dios irán a rendir cuentas por ese terrible pecado contra la creación de Dios, que es matar a los semejantes, jugando a ser Dios. Y así también como la siembra y la cosecha, así también nosotros estamos viendo algo, que el hombre no tiene poder para decidir. No saquemos algunos hechos tecnológicos, innovaciones, pero el mensaje es: Dios estableció momentos para sembrar y cosechar. No puedo estar queriendo cosechar en invierno y plantar en verano. El cereal se tiene que plantar, se siembra en invierno y se cosecha en verano. No se puede cambiar la época. Y tampoco puedo forzar el fruto. Por eso es como te dicen: no le pidas peras al olmo. No puedo plantar un durazno, una semilla de durazno, que salga una planta de durazno y pretender que salgan manzanas. Porque Dios estableció en su ley que iba a ser así. Es verdad que se pueden modificar semillas y se han modificado para que sean más resistentes a un clima, un determinado clima, invernaderos, innovaciones, pero todo tiene un patrón, todo según su especie. Y ojo, no es gratis, porque consumir alimentos transgénicos produce graves problemas de estado de salud a la humanidad. No es lo mismo, según dicho por mismos agricultores, no es la misma verdura que era hace 400 años atrás. Hoy en día todo es transgénico y produce enfermedad a nivel de población mundial. Entonces, ¿qué pasa? Lleno de pesticidas, lleno de todo, eso lo estamos comiendo. Entonces, esas cosas debemos observar. Los conservantes que se consumen. De hecho, lo más saludable hoy en día para comer se está volviendo a lo que son las dietas de la antigüedad: carne. Entonces, vemos lo siguiente. También estamos hablando que el hombre no puede decidir cuándo sembrar y cosechar. Dios estableció el tiempo y la forma de hacerlo. Hay plantas que necesitan tierra, sí o sí. No puede crecer arriba un poste. Necesita tierra. ¿Y por qué también viene acá, no? Es tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Ah, entonces hay un momento que yo puedo matar. Oh, ahora sí me voy a desquitar. No. Lo que está en la mente de un rey, y cosa que pasó a través de su vida, Salomón, está viendo los tiempos de guerra, que era muy común. Extrañamente, Salomón, durante su reinado por 40 años, él disfrutó un tiempo de paz. Por el legado que tuvo de su padre David, las naciones temían a Israel. Tenía un ejército poderoso y fue tremenda la abundancia económica que él recibió por negocios, matrimonios que se hacía por conveniencia con otros reyes, haciendo alianzas, y mucha gente no quería meterse con Israel, directamente le mandaba ofrendas. Su trono era un trono tremendamente inconmensurable de riqueza, de lujo. Tenía leones de oro, escalones de mármol, todo puesto con marfil, el trono, de lo más caro, de lo mejor, madera de cedro, las mejores construcciones. Miles, más o menos, tenía de rentas, digamos, de la ofrenda que le mandaban, tenían unos 250 mil millones de dólares al año. Eso es lo que tenía él de renta, aparte de otro. Esa era la cantidad de dinero que recibía aproximadamente, entre oro y plata. En esa época, la plata y el bronce eran tenidos por nada, los tiraban en la calle, no servían. Todo era oro. Valía todo oro. Una época de prosperidad la cual no se vio. Por eso él también, como no se dedicó a la guerra, pudo dedicarse un poco a la filosofía, a las letras, a pensar y a meditar. No estuvo como el padre, por ejemplo, que vivía peleando y salvando el cuello todo el tiempo y conquistando, sino ellos directamente, así como venía la reina de Saba, famosa reina de Saba, que ella venía, una reina que venía del África. Saba estaba en lo que es hoy en día la Etiopía actual, llevando tesoros, ofrendas, para escuchar al rey Salomón. Entonces, con toda esa sabiduría, esa visión, para él no era extraño la guerra,
Si bien no la vivía en carne propia, pero lo vivió siendo joven, a través de la vida de su padre. Entonces habla de tiempo de matar y tiempo de preservar la vida. Habla del tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar. En la guerra se destruye. Se iban sobre las ciudades, los muros, se asediaba, se destruía, se mataba, hasta cuando termina la guerra. ¿Y qué es lo que se hace? Se vuelve a reconstruir. Habla de tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar. Las endechas se hacían lo que eran canciones y lamentos sobre un familiar muerto. Es el endecha. Es como dar un homenaje último, la despedida fúnebre. Pero habla que es tiempo de llorar y tiempos de reír, tiempos de endechar y tiempos de ¿qué? De bailar. No siempre el luto debe seguir. Llega un tiempo que tenés que dar vuelta a la página, que cambia esa temporada en la vida de las personas. En esta reflexión filosófica, sabían la experiencia en este ámbito que era normal en los seres humanos, que tiene oportunidades y también tiene sus limitaciones. La muerte era una experiencia cercana y las guerras. Después viene la paz, viene el tiempo de curar. En la antigüedad la guerra se destruía, se arrasaba todo. Después se tenía que volver a reconstruir. Tienen poder de preservar la vida. Tiempo del llanto, del lamento, pero también de alegría. Habla también de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. ¿Qué están jugando la payana? No, el que era costumbre en aquella época para los campos del enemigo era llenarlo de piedras. ¿Para qué? Para inutilizarlo para el cultivo. Más cuando se hacía el asedio, donde se rodeaba las ciudades con ejército y donde se le destruía el campo. ¿Para qué? Para que no puedan sembrar y no puedan cosechar, o sea que se mueran de hambre. Esa era una estrategia militar. Era inutilizar el campo del enemigo para poder cultivar. Le arruinaban la vida. Ellos dependían, sí o sí, de las lluvias. Era una zona donde había zonas fértiles en un valle, pero había otras zonas que eran bien desérticas. Necesitabas de cada centímetro cúbico de agua y de cada centímetro cúbico de tierra fértil que podías cultivar, pero se lo llevaban de pie y cascote, entonces no podían estar preparados. No podían mandar a gente a retirar las piedras porque los mataban. Pero también después de la guerra venía el tiempo de juntar las piedras y volver a preparar el terreno para volver a sembrar y cosechar. Son tiempos y oportunidades que tenía. Así también de preparar otra vez, de liberar la tierra para así labrarla, habla de tiempo de qué? Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse a abrazar. ¿Qué habla? Las alianzas que se hacían en la guerra. Alianzas que se hacían con otros reyes, otro ejército, las ciudades. Hacían alianzas. Hay tiempo de hacer alianzas y tiempo de romper alianzas. ¿De acuerdo? ¿Intereses? O sea, son tiempos que nos está hablando el Señor. Son temporadas que Dios da para la actividad de todo ser humano. Son razones para tomar decisiones. Estas temporadas, todo según el orden de Dios. Tiempo de hablar y tiempo de callar. Por ejemplo, en un funeral. ¿No? A veces estar ubicado. Yo no puedo ir a un funeral y estar, bueno, muere un amigo mío que estaba casado y entonces veo a la viuda, entonces no le puedo decir, bueno, vamos a poner un chamamé y voy a invitar a la viuda para ponerse a bailar en el medio del funeral. Queda desubicado, fuera de tiempo, de contexto. Y tampoco puedo en una fiesta de casamiento ir a ponerme a lamentar y a llorar y acordarse de que cuando el pariente murió y estar triste. No, quedas desubicado, fuera de contexto. Entonces hay un tiempo para cada cosa. Y tiempo de hablar y tiempo de callar. Muchas veces la actitud. En el tiempo fúnebre, ¿qué es? Muchas veces, una vez observaba a una persona, un líder eclesiástico, y hablar con la viuda, recién había fallecido su marido, y fueron y empezaron a abrazar a la mujer y a hablarle textos bíblicos, proclamarle, profetizarle. Está bien queriendo alentarla, pero a veces lo mejor que podés hacer en esa circunstancia, te callás la boca, abrazás a la persona y te quedás al lado. Por ahí no es tiempo de hablar. La mejor manera a veces de consolar es estar al lado y callarte la boca. No hablar y dar tu discurso y terminar. Contar chiste. A veces la mejor manera es callarte la boca y acompañar al que está triste.
Esa es la mejor. Por eso es tiempo a veces de hablar y tiempo de callar. Hay que ver el contexto. Son momentos de tomar decisiones sabias. Por eso en una fiesta no puedo tener esa actitud. Tiempo de paz y tiempo de guerra, pero el ser humano es limitado. No tiene el control sobre los acontecimientos. ¿Dónde está el problema? ¿Por qué está el problema? Cuando empiezan a pasar las distintas circunstancias en la vida, el hombre tiene el problema que se creyó el cuentito que puede ser Dios y que podía tener el control de su vida, de las situaciones. Por eso la desesperación cuando persigue las riquezas, porque encuentra solamente un vacío, insatisfacción al final del camino. Por querer hacer las cosas, sus emprendimientos, los trabajos fuera de los principios de Dios. ¿Por qué? No se disfruta de Él y tampoco se disfruta de los beneficios que Dios da. Como vimos en la primera carta de Timoteo, capítulo 6, verso 17. Y a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan esperanza en la riqueza, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que la disfrutemos. La teología del disfrute de Dios, el gozarnos, el placer de Dios. Nosotros podemos ver este tiempo, no podemos regular qué es lo que pasa en nuestras vidas, en el mundo. A veces no podemos gobernar nuestro corazón y queremos gobernar la vida de los demás. O queremos que las cosas pasen como nosotros queremos. Yo me hago tal proyecto y esto tiene que salir tal cual. Si no, no tenés control. Y Dios lo hizo así porque somos seres humanos limitados. El chiste de esto es que no te creas Dios y no quieres asumir que tenés el control. No hagas como el poeta Henley. Yo soy el capitán de mi destino, el dueño de mi alma. No, Dios es el dueño de todas las cosas. Que busquéis y observar a Dios. Querer hacer las cosas a tu manera no sirve. Entonces entender que disfrutar de Él es de acuerdo a la voluntad de Él. Y hay un resultado que se ve, y el segundo encabezado, el vacío de afanarse. El afanarse viene de afán, ansiedad, estar preocupado. No como decimos en Argentina, el afanarse que tiene que ver con el robo. En cierta manera uno se roba a sí mismo la paz también porque estás enroscado, estás enloquecido con lo que querés que se haga y cuando no se hace. Y no es tomar una actitud pasiva. No estamos diciendo que te eches y bueno, si Dios no permite esto y bueno, será voluntad. No. Es tener la cabeza tranquila, pero tener un corazón entregado y dispuesto de que esto puede estar pasando según la voluntad de Dios y estar preparado para eso. Yo tenía tantos planes y proyectos y no se hicieron como yo quería. Bueno, Dios está trabajando en tu vida. Puede estar permitiendo un trato sobre tu vida para perfeccionarte, para traerte a salvación. El predicador observa que el resultado que tiene de estar afanado y ansioso por el quehacer, esto es sin considerar a Dios. Uno afanado termina actuando como un incrédulo. Evangelio de Mateo, capítulo 6, versos 31 al 34. Jesús enseña respecto a esto. No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. No te enloquezcas haciendo planes. Podés proyectar, pero tampoco te enloquezcas si no salen como vos querés. Tenés que reflexionar y pensar. Salmo 127, versos 1 y 2. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis de tarde a reposar y que comáis pan de dolores, porque a su amado Dios dará el sueño. Se enloquecen y el mundo vive así, porque saca a Dios de la ecuación. Y en vez de actuar en el temor de Dios, quiere hacer las cosas según la voluntad de Dios. No, quiero conseguir el dinero, el afán y la ansiedad, la fama, el éxito, la carrera, la profesión. Todo eso es importante. Dios no me interesa, lo que importa soy yo.
Y cuando no salen las cosas, como un hermano en Japón, la Segunda Guerra Mundial, un hermano tremendo que sirvió al Señor y estaba preparado toda su vida para ser un político cristiano, temeroso de Dios en el Japón, y se preparó toda su vida para ser un embajador del Japón. Preparó el conocimiento de idioma, hasta qué país iba a ir, y de hecho fue, ¿a dónde? A Alemania, porque en su momento en la Segunda Guerra Mundial, Alemania y Japón eran aliados. Era conocido como lo que era el eje del mal. Entonces, ¿qué pasa? Cuando él va como embajador, estuvo un tiempo ahí, pero tenía preparado con excelentes referentes académicos, excelente en todo. En Japón vieron que no es nada sencillo, todo tiene que ser 10 o nada. Pero un creyente, ¿qué es lo que hizo? Este hombre, arriesgando su carrera, utilizando su poder como embajador, firmaba papeles para que los judíos puedan ser extraditados, puedan escapar de Alemania. No sé cuántas miles de vidas, cientos o miles de vidas rescató este hombre, hasta que las autoridades, o sea, Japón, el emperador, se entera. ¿Y saben cómo terminó este hermano? Académico, universitario, excelente promesa para la política exterior del Japón, un hombre con múltiples dones y capacidades. Terminó vendiendo aspirinas en la calle. Un erudito, politólogo, conocedor de la palabra de Dios. Y le decían, ¿pero cómo terminaste así? Para mí no hay mayor gozo, porque entiendo que yo fui utilizado por Dios para salvar vidas. Se quejó por lo que le pasaba. Mirá mi carrera, lo que estudié, lo que me preparé, y mirá cómo termino ahora. ¿Para qué estudié? No. Capacitó y meditó en la temporada que le tocaba de Dios, vendiendo aspirina en la calle. Pero él tenía gozo en su corazón, porque el tiempo que él tuvo humanamente, un poder humano, lo usó para salvar vidas inocentes. Dios tiene sus tiempos, iglesia, para tu vida, para esta nación, para este mundo. Todo tiene su hora. El asunto es que reconozcas a Dios, porque si Dios no construye, en vano trabajan los que edifican. Si Dios no vigila, en vano se quedan los vigilantes guardando y haciendo, queriendo cuidar las cosas. En vano te vas a acostar a la madrugada durmiendo 3 horas por día, que comas pan de dolores. Está hablando de estar trabajado, que no disfrutes la vida. Comés porque tenés hambre, pero no hay gozo, no hay deleite en tu vida. Todo eso es en vano. Porque a su amado Dios da el descanso. El que se goza en Dios, ese tiene descanso y tiene paz. Aunque quizás circunstancialmente haya ido a la cama con un mate cocido y un poquito de pan. Pero tiene paz de Dios. Y llegará un tiempo que pueda estar prosperado y bendecido. Y seguirá gozándose en Dios. Dios todo lo hace a su tiempo. Y esto nos debe llevar a adorar su nombre, reverenciarlo, temerle y disfrutar de su compañía. Él lo hizo todo bueno y a cada uno dio su tarea para ocuparse. Porque dice, ¿qué provecho tiene el que trabaja en aquello que se afana? En el versículo 10, yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen de él. Está hablando toda la humanidad. No dice los hijos de Dios, los hijos de los hombres. A cada ser humano Dios le dio talentos, capacidades, dones para que cumplan una función en esta tierra. Ya sea políticos, ya sean médicos, sean bomberos, policía, doctores, arquitectos, ingenieros, profesores, nobles profesiones. El basurero, barrendero, el militar, todo Dios dispuso dones, talentos, capacidades. Pero ¿qué pasa? Estas ocupaciones serán al máximo productivas cuando se hacen para glorificar a Dios. Ese es el tema. Donde realmente una persona se vuelve productiva, tierra fértil, es cuando reconoces a Dios en todos tus caminos. La primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso 31, nos dice la palabra, si pues coméis o bebéis y hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Ese es el cometido que tenemos. ¿Por qué?
De lo contrario, se vive una vida sometida al sistema del consumismo. Este sistema te quiere tener distraído, afanado, siempre esperando algo por venir, no progresando y prosperando en la capacidad que Dios te dio, siempre queriendo hacer otra cosa. Es como el burro que le ponen adelante a través de una caña siguiendo la zanahoria, y siempre, nunca alcanza la zanahoria, pero sigues ahí. El sistema te tiene así, cansado, abatido, y lo principal, no se te vaya a ocurrir buscar a Dios. Ese es el sistema que es anti-Dios, llenando la cabeza de ideología y de pensamientos anticristianos. Este es un mundo anticristiano. Y vivimos una vida vana, una vida vacía, hueca. Podemos tener dinero, podemos tener cierta fama, pero en una realidad sos un mortal. Y un día vas a tener un encuentro con tu Creador. Y cuando te pares delante de Dios, ¿qué le vas a decir? Mira, acá tengo mis millones, ¿cuánto querés? Cristo nos rescató de esa vana manera de vivir. Capítulo 1 de 1 de Pedro, verso 18. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosa corruptible, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La sangre de Cristo nos hizo libre de la vana manera de vivir, una vida de espaldas a Dios, hueca y vacía, para vivir una vida de reino. Vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Ser la iglesia, ser creyente, no tiene que ver tan solo, vengo el domingo y me voy, vengo el miércoles y me voy. Es todo lo integral de tu forma de vida, tu cosmovisión es para la gloria de Dios. Y hay felicidad en buscar y disfrutar de Dios. Verso 11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Y yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacerse el bien en su vida, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. Es una bendición que el hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor, lo que te ganaste trabajando. Conforme los recursos que Dios te da. Dios dio recursos y Dios da sabiduría al hombre para hacer riquezas, para explotar con sabiduría de Dios, no con ambición desmedida. El problema está que muchos explotan los recursos que Dios da en una forma desmedida y por avaricia. El asunto es hacerlo de acuerdo a la voluntad de Dios. Y no está mal que seas rico o que prosperes y que tenga abundancia de todo bien. Es gozo en tu corazón que puedas disfrutar lo que Dios te da. O sea, por ende, el pensamiento es antibíblico el que el gobierno te tenga que asistir con algo todos los meses y que vos dependas del falso Dios Estado o el Estado presente para que te dé todo. No, no, hermano. El principio bíblico es de que vos disfrutes de todo tu trabajo. El trabajo dignifica al hombre porque lo hace según la voluntad de Dios. El trabajo es una bendición. Es ser libre. No estás atado a un gobierno de turno, sino que vos estás disfrutando de lo que Dios te da, de las fuerzas que Dios te da, del fruto, del trabajo y del esmero, de la sabiduría, de la capacidad de administración que Dios te da. ¿Dónde está eso en principio? La palabra de Dios. Dios hizo todo bueno. ¿Y dónde vemos que Dios hizo todo bueno, todo hermoso, todo correcto? Libro de Génesis, capítulo 1, verso 28 al 31, dice así. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda la planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol que hay en el fruto y que da semilla, los serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastran sobre la tierra en la que hay vida, toda planta verde de las será para comer. Y fue así. Y vio Dios que lo que había hecho y lo que aquí era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Lo que Dios hizo fue bueno en gran manera. Aún después de la caída, el Señor mantuvo su gracia común sobre las criaturas y su buena predisposición, una benevolencia general, todo lo preparó para hacer bien al hombre. Solo Él puede confiar en la sabiduría de Dios, que eso trae real satisfacción. El rehusarse a hacerlo es lo que trae frustración. La gracia general, Dios, aún después del pecado,
Y las consecuencias, la tierra produjo frutos, produjo espinos y cardos, Dios produjo, zonas con un clima, los desiertos, la creación fue sujeta a vanidad, pero aún en eso, a pesar de la caída del hombre, Dios permitió que siga la lluvia, la época de sol, las estaciones, para crear zonas propicias para que el hombre pueda vivir, pueda sembrar, cosechar, pueda criar animales, pueda cazar, pueda recoger frutos de árboles silvestres y pueda sostenerse y poder vivir, poder hacer la industria, aún en la buena predisposición de Dios. Por eso vemos personas totalmente blasfemas, pero que tienen abundancia y será lo único que tendrán en esta tierra. Ante Dios después tendrán que responder por el rechazo al Evangelio. Dios pone la eternidad en el corazón. Dice que puso la eternidad en el corazón. Todo ser humano tiene la idea de algo de trascendencia, que hay algo que lo trasciende, tiene esa idea, es algo innato en el ser humano. Esa eternidad está puesto porque el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Por más rota que esté y esté destruida la imagen a raíz del pecado, pero aún está preservada algo de esa imagen de Dios y es la noción de la eternidad que todo ser humano tiene. El ateísmo es una tontería. Por eso entender, todo ser humano naturalmente tiene una idea de trascendencia, de eternidad. Que el hombre después por el pecado se buscó cualquier Dios es otro problema. Pero Dios puso esa idea de la eternidad. Dios creó al hombre ¿para qué? Para su propósito eterno. Y nada después de la caída puede traer satisfacción plena al ser humano, a menos que esa persona se reconcilie con su Creador por medio de Cristo y así estará conectado a la fuente de vida. El Evangelio de Juan, capítulo 7, Evangelio de Juan, capítulo 7, nos habla lo siguiente. Jesús estaba en una fiesta y Jesús tenía un tiempo de dulce comunión con él. Juan capítulo 7, versos 37 al 30 y 38. Dice la Escritura: y el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie, alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Estar conectado a la fuente de vida, tener comunión con Dios, eso es lo que nos hace tener vida y vida en abundancia. ¿Por qué? Porque dice la Escritura en la carta a los Colosenses que en Dios, en Cristo, está toda la plenitud de la deidad, o sea, toda la plenitud de Dios, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de Dios. Entonces debemos comprender nosotros por qué. Porque en Él habita toda la plenitud. Jesús es Dios. Tener comunión con Él nos trae renuevo. Y es algo importante tener en cuenta a lo que apunta Eclesiastés. ¿Qué importancia tiene? ¿Dónde vemos a Cristo? Bueno, una de las cosas que la sabiduría humana, el afán y la ansiedad, nada sirven a menos que estemos conectados con Dios. ¿Y dónde mira a Cristo? Bueno, respondemos con Colosenses 2:3. En quien están escondidas todos los tesoros de sabiduría y del conocimiento. En Cristo. Buscamos sabiduría y conocimiento. Dice también la Escritura, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Debemos comprender que alegrarse y hacer el bien, esto es la voluntad de Dios también. Esto es satisfactorio, esto simboliza el gozo, el disfrutar del fruto del trabajo, de comer, beber, todo esto debe tomarse como un don de Dios. Es ser agradecidos con el Señor. No hacer que los dones sean el objetivo de la vida, reemplazando al Dios verdadero por estos ídolos. Entonces debemos ver en este sentido agradecimiento, porque a veces no somos agradecidos con Dios y empezamos a enojar con Dios porque empezamos a hacer la vida siendo desagradecidos por este tiempo, aún por el tiempo de lucha ser agradecido, aún por este tiempo de lucha con ese familiar que parece incorregible, que parece perdido, sin solución, aún agradecer por esa vida. Agradecer por el tiempo de gozo y de felicidad que estamos. Pero cuando nos olvidamos de agradecer a Dios, comienza a crecer el orgullo y empiezo a decir, como dice el poeta, soy el capitán de mi destino, soy el dueño de mi alma. Y así después nos va viviendo una vida insatisfecha. Y hablamos de la eternidad y la inmutabilidad de Dios. Versos 14 y 15.
He entendido, fíjense que él está haciendo un análisis, el predicador hace un análisis a través de los años de su vida, que este libro refleja el arrepentimiento de Salomón y que él se había vuelto a Dios. Después de tener una vida, de haber experimentado la más sublime bendición de Dios, haberse apartado de Dios, haber incumplido, haber fallado delante de Dios, hasta inclusive él había edificado el templo para Dios en Jerusalén, pero en la montaña de enfrente edificó un templo y una estatua al dios Quemos, un dios absolutamente pagano, porque el resto de sus concubinas, que eran paganas, que eran casamientos por conveniencia humana, ¿qué pasó? Volcaron su corazón a los dioses paganos. Él adoró a esos dioses, sin embargo, después reflexionó en su ancianidad y empieza a dar estas reflexiones. Y vemos la inmutabilidad. Dice Arthur Pink respecto a esto. En primer lugar, Dios es inmutable en esencia. Su naturaleza y ser son infinitos y por lo tanto no están sujetos a cambio alguno. Nunca hubo un tiempo en el que Él no existiera. Nunca habrá día en que deje de existir. Dios nunca ha evolucionado, crecido o mejorado. Lo que es hoy ha sido siempre y siempre será. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Nuestro Dios no cambia. Una de las razones más prominentes es ¿para qué? Para que temamos. Como dice Mateo 10:28, no teman al que puede destruir el cuerpo, más bien teman a aquel que puede destruir sus almas en el infierno. A ese hay que temer. Cuando hablamos del temor, tampoco no estamos hablando del terror. Eso lo experimentarán los incrédulos y los enemigos de Dios. Pero nosotros los cristianos nos movemos, así como hablaron las hermanas ayer, la reverencia. Vivir una vida reverente a Dios, considerando al santo de los santos, considerando su santidad. ¿Por qué Pink dice que Dios no cambia? Porque la Escritura dice que Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. También Santiago 1:17, que Dios no hay, ¿qué cosa? No hay cambio, no hay mudanza, ni sombra de variación. Por eso tenemos un Dios confiable. Dios no es que se levantó hoy, le dolió la muela y ya cambió de opinión. Yo a este lo salvé, pero mira, está medio nublado, me puse melancólico. Que se vaya al infierno, no importa. No, Dios es el Dios que es el mismo por los siglos de los siglos. Es inmutable su naturaleza. Él no aprende, no evoluciona. Él lo sabe todo en todo momento. Por eso Dios es el dueño de los tiempos y es un Dios confiable. Por eso podemos descansar en sus promesas, que son fieles y verdaderas. Sus criaturas deben reverenciar su nombre. Los rebeldes sufrirán el terror de su ira en el día de la ira de Dios. Pero el temor es devoción, es respeto al ser más santo, sagrado, perfecto, glorioso, eterno, que jamás existió o existirá. Es perfecto en su ser, Él siempre es. El Dios trino, perpetuo, gobernante, dador de vida, da nuevas fuerzas para vivir según sus diseños. Y nada se añadirá y nada se quitará. A la historia de tu vida, Dios determinó cosas y nada se va a añadir, nada se va a quitar. Para las naciones, nada se va a añadir y nada se va a quitar. Por eso Apocalipsis habla en la historia de estos tiempos cuando Dios dice, hecho está. Su eterno decreto. Pero eso es entrar en la mente de Dios, en cual no podemos. Y da el significado, ¿no?, que está hablando. Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Es un trabalengua esto, ¿cómo es el tema? Habla de que aquello que fue, habla del pasado, ya es. Y lo que ha de ser, o sea, lo que tendría que venir, fue ya. Y Dios restaurará lo que pasó. Está hablando desde la eternidad. Significado por ahí no es claro, pero alude al pasado, ya que para Dios el pasado, presente y futuro es lo mismo. Vemos lo siguiente. Libro del profeta Isaías, capítulo 40. Isaías, capítulo 40. Verso 28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra?
no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Un salmo precioso, que es el Salmo 90, el Salmo de Moisés. Salmo 90, verso 4, dice la Escritura: porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. 1000 años como un día, y un día es como 1000 años, dice Pedro. Hablando de este salmo, lo menciona. El último libro de la Biblia, Apocalipsis, capítulo 1, hablando de Cristo mismo, cómo habla en su ser, en su condición de Dios. Capítulo 1, verso 18. Verso 17, vamos a leer. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Dios conoce esta realidad y sabe lo transitorio de la vida del hombre, el cual tendrá su paso por esta tierra, desde y hasta donde diga Dios. Pero esto no es caer, y repito, en fatalismo, sino es en su soberanía que nos otorgó tareas. El tema es afanarse sin Dios, es absurdo, es insatisfactorio. ¿Cómo debemos manejarnos? Bueno, con sabiduría. La Biblia nos habla de aprovechar el tiempo y andar como ¿quién? Como sabios y no como necios. Efesios 5, 15 y 16. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Sacarle jugo a las piedras en las oportunidades que Dios nos da en esta tierra, porque el tiempo pasa y no vas a ser joven cuando fuiste. Uno ya no tiene 20 años, y aquellos jóvenes no vas a volver a tener 20 años para aprovechar la oportunidad en tu vida. Por eso Dios otorgó ciencia, conocimiento para vivir una vida sabia según Dios. El amor de Dios para sus hijos no cambia. Por eso el Señor vino según el tiempo, hablando a través del tiempo. Jesús vino en la plenitud del tiempo. Marcos 1:15 nos dice que Jesús, hablando a la multitud, les dijo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se os ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio. Dios controla los tiempos, escribe, da las sazones. Jesús no vino de casualidad, dijo: ay, bueno, quiero nacer en esta época, en Belén, porque tengo ganas de conocer un poquito un lugar, zona de trigo. No, fue el lugar que Dios estableció para nacer. Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Se cumplió el tiempo. Dios estableció el tiempo que vendría redención y salvación por medio de Cristo. ¿Cómo vemos a Cristo en este sentido? Jesús es nuestro gran Redentor que nos salvó de vivir una vida en este mundo del caos. La creación misma espera la venida de Él para ser redimida de la vanidad a la que fue sujetada por la maldición del pecado. En la cruz, Jesús nos rescató de la vanidad del pecado. En la cruz, Él siendo suspendido, dice la Escritura que Él se hizo maldición por nosotros. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado del madero. Parece una mirada del predicador, o sea, de Eclesiastés, como una mirada desesperanzada, transmite la desesperación de un mundo que está sin redención, sin salvación, viviendo en la falicidad, pero la Escritura nos dice que tenemos esperanza. Eclesiastés apunta a Cristo como nuestro gran Redentor. Según el tiempo de Dios, vino y habitó entre nosotros, fue a la cruz del Calvario para absorber la maldición que era contra nosotros, para redimirnos. No solo para tener una mejor vida ahora, podés ser pobre, podés ser rico, lo importante es que seas salvo, que seas salva. Que un día puedas escuchar esa dulce voz: entra al gozo de tu Señor. ¿Y qué nos aplica a nosotros? Ese propósito es alentarte a que no desfallezcas. Aunque las cosas no salgan como querías, Dios tiene sus tiempos. Aún lo malo servirá para su propósito de moldear a Cristo en tu vida. Me acordaba
en la semana pasada hablando, y yo ya soy grande, ¿qué voy a hacer yo? Me acordaba de la vida de Caleb. Tenía 80 años. Él tenía que tomar y conquistar la tierra que Dios le había prometido a él y su tribu. Y él dijo, dame la tierra que yo tengo, porque yo tengo 80 años, pero tengo vigor como cuando tenía 40. 80 años, tenía ánimo de seguir sirviendo a Dios y de conquistar y tomar lo que Dios le había conseguido. O sea que para Dios no hay límite de edad. Quizá todo el trayecto de tu vida haya sido un tratamiento de Dios y una odisea para depositarte donde Dios está en este momento trabajando en tu vida. No caigas en el fatalismo. Esta soberanía de Dios no nos deja sin responsabilidad. El sentido es que vivas en conexión o involucrado con el Creador. Otra aplicación. Seguí confiando en tu Señor, aunque ese familiar parece perdido sin remedio o la enfermedad parece imposible. Las luchas contra la maldad y el pecado parece cada vez más recia y sentís hundirte en el mar de la desesperación. Y aunque las lágrimas sean tu pan de día y tu comida de noche, llegará el tiempo de la risa, del canto y del baile. No te pierdas el tiempo. Sé sabio, sé sabia. Aprovecha las ventanas de oportunidades que Dios te da. No sea que pierdas y solo quede el lamento por lo perdido. Disfruta la relación con tu Señor. Y si hoy estás bien y no hay problemas, esos tiempos no son eternos. Hay ciclos en la vida permitidos y preparados por Dios. Alabá y gozate en Dios por el buen tiempo, porque por ahí en un momento se acaba. Pero ese es el tiempo para empezar a reflexionar y decir qué es lo que Dios está permitiendo con esto. Me está pasando esto, ¿qué es lo que Dios quiere hacer conmigo? Y estar fortalecido en Dios, así como Dios te sostuvo en la buena época, en el momento de lucha y de crisis, Dios sigue siendo el mismo que te sostiene y está trabajando en tu vida. Solo hay salvación en Dios. Solo estar viviendo bajo el señorío de Cristo te trae salvación y vida eterna. Y hoy, si te das cuenta que estás sin Cristo, y no te importa hoy, déjame decirte que si no te arrepentís, tu vida un día, hoy Cristo es ofrecido como el siervo sufriente, el abogado fiel, el salvador, el cordero que quita el pecado. Pero un día, si no te arrepentís, tendrás que enfrentar a Dios como un juez justo que juzgará con justicia, y la justicia de Dios será implacable. Pero hoy es el día que puede tener salvación y vida eterna. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe, creyendo ese evangelio, que Él murió por los pecados y que resucitó entre los muertos y puede perdonarte y darte vida eterna. Y terminando, por los años 1560, más o menos, se escribió el catecismo de Heidelberg. Este era el catecismo de los Países Bajos, lo que sería Holanda, Bélgica hoy en día. Y en esa introducción, en el punto número 1 de ese catecismo, hay una pregunta. Es catecismo, viene una pregunta y viene la respuesta con los textos bíblicos respaldando. Y la pregunta 1, ¿cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? Que yo, con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo, que me libró de todo el poder del diablo, satisfaciendo enteramente con su preciosa sangre por todos mis pecados, y me guarda de tal manera que sin la voluntad de mi Padre Celestial ni un solo cabello de mi cabeza puede caer. Antes es necesario de todas las cosas sirvan para mi salvación. Por eso también me asegura por su Espíritu Santo que la vida eterna, y me hace pronto y aparejado para vivir en adelante su santa voluntad. Es la obra del Señor. Así que, hermanos, Dios es el Dios de los tiempos y las temporadas. Sea cual fuere la situación, confía en el Señor, alabá y gozate en su presencia. Padre, te damos gracias por este tiempo. Ruego, Señor, que tú bendigas a tu iglesia. Bendice nuestras vidas para poder vivir y disfrutar nuestra comunión contigo, para poder vivir y disfrutar el tiempo que estamos, Señor, sea de aprendizaje,
sea el tiempo de gozo, del baile, de la prosperidad, o el tiempo de la escasez, de la lucha, de la persecución. Amado Dios, en la antigua Roma, Señor, relata que Nerón se horrorizaba porque viendo los cadáveres de los cristianos que habían sido masacrados, algunos devorados por leones, Señor, aún veían sonrisas en sus rostros, porque dieron su vida aún cantando himnos glorificando tu nombre, y eso no lo podía entender, no lo podía comprender. Señor, mayor y eterno gozo aún en la persecución es tu gracia. Como decía, Señor, el apóstol Pablo, aún esta breve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, Señor amado. Bendito Dios, porque la creación, Señor, fue sujeta a vanidad por el pecado, pero Señor, como dice tu palabra, he aquí que, Señor, la tierra, la creación clama por el día de la redención, el día de la manifestación de los hijos de Dios. Bendito sea tu nombre para siempre, Señor. Tú pronto vienes, Señor. Bendecí a tu iglesia, fortalecelos, guíalos en este tiempo que puedan vivir de acuerdo a tu voluntad, Señor. Buscar el trabajar, el progresar, el administrar, el crecer económicamente, pero siempre de acuerdo a tu voluntad. Buscando primeramente crecer en el conocimiento del Dios vivo, conocer tu palabra, tener relación contigo. Señor, como decía Juan, amado hermano, yo deseo que crezcas y seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Amado Padre Celestial, te bendigo y te alabo. Guarda y protege a tu iglesia de caer, Señor, en el engaño del materialismo, el engaño, Señor Dios mío, en la percepción, Señor, de que uno es el centro de todo. Tú eres el dueño del universo. Este es tu mundo, es tu universo. Tú eres el dueño, pero nosotros tenemos la gran bendición de ser parte de tu pueblo. Te bendecimos y te honramos. En el nombre de Jesús, bendecí a tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén.